Muy buenas tardes ya. Muchas gracias al doctor Rubén Lara y a los organizadores por la invitación. Mi nombre es Manuel Blanco, vengo de la Universidad Autónoma de Nayarit y vamos a hablar básicamente de marismas nacionales, que es un sitio Ramsar, y como vamos a ver tiene como 10 designaciones diferentes y otras en curso que hablan de su relevancia. Pero lo que he escuchado, yo llegué tarde porque vengo del aeropuerto apenas, lo que he escuchado me ha llamado mucho la atención en cuanto a la coincidencia de la problemática ambiental costera, pues en los sitios que yo conozco y los que he escuchado aquí, y tiene que ver con, a mi modo de ver, con dos conceptos fundamentales. Uno, los impactos acumulados y sinérgicos, ¿no? Es decir, los instrumentos de evaluación están más que nada diseñados para efectos inmediatos y detectables, y entonces con la idea de que se pueden controlar, mitigar o compensar, y todos contentos, ¿no? En realidad lo que tenemos son impactos muy fuertes, de largo alcance, de mucho tiempo, de efecto remoto muchas veces, y combinados como se han presentado ya aquí en varias de las ponencias, ¿no? Y el otro punto es pues el compromiso parcial de las autoridades ambientales para cumplir con su papel. A mí me gustaría invitarlos, por casualidad se acaba de publicar un libro que se llama Ambiente, Biología y Sociedad, Manejo y Legislación de Sistemas Costeros, que publica la doctora Guadalupe Lalanza y el doctor Salvador Hernández Pulido. Ahí me invitaron a hacer una contribución que se llama Uso, Abuso o Manejo, Necesidad de bien gobernar la costa. Y es pues esta discusión que se ha vertido aquí desde un punto de vista del entorno ambiental y de los instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Entonces, si tienen la oportunidad, realmente está hecho con un afán de tratar de organizar la discusión de esto, de qué es lo público, qué es lo privado, los intereses económicos, etcétera, etcétera. Que al final de cuentas es una discusión compleja, pero en la cual debiera prevalecer definitivamente un interés público, que creo que es la conservación de un patrimonio ante todo, ¿no? Bueno, paso a la presentación. Lástima que la proyección está muy opaca, ¿verdad? Pero voy a leerla. Se llama Relevancia e impactos ambientales de megaproyectos y opciones de manejo en marismas nacionales. Y dice ahí presas y pozos. Bueno, presas porque las presas sobre el río Santiago, que es el principal río de marismas nacionales, han generado un déficit. Ahí tenemos el problema contrario. Han generado un déficit de sedimentos en la costa que se traduce en tasas de erosión de hasta 16 metros por año en el litoral, ¿no? Que es una tasa muy muy fuerte, hasta donde tengo entendido incluso mayor que las que se dan en Tabasco, ¿no? Y pozos porque no se alcanza a ver muy bien, pero la foto de la parte inferior derecha es la foto de un pozo artesiano en la playa, que me llamó mucho la atención. Bueno, muy cerca de la playa, es una foto desde la boca del pozo. Cuando pregunté qué hacía un pozo tan cerca y si no había agua salada abajo, pues encontré la historia de los lugareños, de que es algo así como el pozo número 18 que han construido en los últimos 40 años, y que los otros 17 están debajo del mar, ¿no? Es decir, hay 1 kilómetro de erosión en una etapa de unos 30, 40 años, que estamos ahorita por documentar para ver realmente la tasa de erosión en cada periodo de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, por eso le pusimos presas y pozos, porque acá tenemos una costa totalmente diferente, de gran aporte sedimentario también,
de muchos ríos, pero de construcción de llanuras litorales, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, no se nota, pero creo que había un apuntador, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunas, no todas, algunas de las designaciones que tiene la zona. Esta es una imagen de Google inclinada donde vemos la península de Baja California allá. Este es el litoral desde Sonora, Sinaloa hasta Nayarit. Y la zona de marismas nacionales más o menos es esta. Bahía de Bandera estaría un poco acá abajo. Y bueno, tiene muchas designaciones. Recientemente ha habido mucha preocupación por megaproyectos que ya se citan en la convocatoria. Y bueno, su importancia regional no creo que sea necesario ahorita abundar, es bastante conocida. Nada más decimos nosotros que cubre 512.900 hectáreas en lo que nosotros hemos reconocido como región natural de llanura costera, y de esas son 175.289 hectáreas de cuencas mareales, es decir, de ecosistemas estuarinos, ¿no? La siguiente. Aquí son algunas imágenes. Nosotros partimos de que los manglares en marismas nacionales no reflejan el esquema normal que tenemos de mangle rojo, mangle blanco, mangle negro y mangle chino, sino que se dan toda una variedad de zonaciones, por un lado, y de fenologías de cada una de las especies, bastante complicada, y que además incluye dentro de sus ecotonos a varias especies de árboles de agua dulce y varias especies de árboles de climas un poco más áridos, ligados con los bosques espinosos y con las selvas bajas. Entonces aquí, bueno, son fotografías que muestran toda esa variedad. La siguiente, lástima que no se puede ver bien. Entre ellas encontramos, no hemos cuantificado la superficie, pero del orden de miles de hectáreas de canacoite o palo blanco, que es una especie que se liga en esta zona con mangle negro y con mangle blanco, dependiendo de las condiciones, y que curiosamente no estaba reportada en ninguno de las decenas de estudios que hay de marismas nacionales. Yo todavía no me explico cómo todas las personas pasaron por ahí y no la vieron, porque está a 100 metros de la carretera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón? Esta es una especie que está en peligro de extinción, está en la NOM 059, y por lo tanto tiene implicaciones legales de protección que deberían haber hecho que se incluyera en el polígono de todas estas designaciones. La verdad es que queda fuera la mayor parte de ellas por haberlo considerado seguramente quizá la distancia como otro tipo de vegetación que no tenía que ver con los humedales estuarinos. Y bueno, esta es una cosa importante porque va a obligar ahí no a recortar el polígono, sino a ampliarlo, ¿no? La siguiente, por favor. Más fotografías. Tenemos, por ejemplo, en este caso se ve muy, bueno, se ve muy claramente, no me van a creer, ¿verdad? Pero es el caso de la erosión litoral de manglares cerca de la boca del río Santiago. La siguiente. Aquí podemos ver, por ejemplo, un caso muy notorio donde encontramos turba debajo de la playa en la zona de erosión litoral, y aquí esta es una playa de manglares que está frente al mar, donde el mar ha penetrado un kilómetro, ¿no? La siguiente. Fenologías muy diferentes. Este es un mangle blanco, por ejemplo, también. Evidencias de inundación fluvial, también muy importante. La siguiente. Otra vez el bosque de palo blanco o canacoite. La siguiente. Y bueno, se han hecho algunos estudios respecto a los problemas que la convocatoria ha señalado para marismas nacionales. En cuanto a su valoración, esta fotografía que se ve acá arriba es el estero de Boca de Camichín, que es un sistema que ha tenido un gran éxito en el cultivo de ostión. El cultivo de ostión de solamente esta comunidad de Boca de Camichín
ha superado la producción tradicional de camarón de todas las comunidades de la cuenca en un sistema bastante sustentable. Todas esas manchas que ustedes ven son balsas de ostión flotantes, ostión de placer, con una especie nativa. Y bueno, en este trabajo se evalúan las pesquerías y la acuacultura de la cuenca del río San Pedro, y se hace una evaluación de las unidades de sistemas estuarinos, y quizá el hallazgo más importante es que la ostricultura ha significado una prosperidad enorme para esa comunidad y tiene todavía un gran potencial de desarrollo, ¿no? Y acá abajo tenemos también otro descubrimiento en la zona de Mezcaltitán, que tradicionalmente se consideraba como una zona bien conservada. Encontramos, hicimos el recuento de 670 hectáreas de manglar deteriorado que no estaban reconocidas como tales. Habría que hacer una actualización porque han salido muchos trabajos recientemente, entre ellos el de Joana, que está por aquí, ¿verdad? Y habría que confrontar los datos en cuanto a superficies, ¿no? La siguiente. Los tres principales problemas de tipo sinérgico y acumulativo que presenta Marismas Nacionales son la apertura del canal de Cuautla. Aquí es una foto desde adentro del manglar, donde se ve allá al fondo la apertura del canal de Cuautla, que cambió el régimen mareal de 135,000 hectáreas de estos sistemas. Los dragados acuícolas y pesqueros en Sinaloa y la invasión de lagunas por parte de granjas acuícolas, que han significado el secuestro de la marea que entra por Boca de Teacapán, y que se suma a este efecto, dado que este canal fue abierto en 1976, estos dragados fueron hechos en los 90, entonces se suma el efecto y tenemos mortalidades acumulativas, digamos, que corresponden a fechas diferentes, y en este caso sobre todo la conversión de llanuras de manglar prácticamente a zonas donde la marea solamente entra de manera freática. En un clima tan árido como puede ser ya esta parte sur de Sinaloa, la evapotranspiración genera lo que otros han denominado blanquizales, que no son otra cosa que llanuras donde la evaporación hace que por absorción la sal suba y genere zonas muy salitrosas, obviamente con dominio de mangle negro, pero en una estructura de matorral que ya prácticamente no puede desarrollar más, ¿no? Y por último, esta fotografía es una fotografía de los manglares donde ahora está rompiendo el oleaje cerca de la desembocadura del río Santiago, que eran mangles de 30 metros de altura, ¿no? Y que, bueno, ahí desgraciadamente no hay algo con qué comparar, pero son árboles muy altos, muertos, donde esto que ven aquí no es arena, es una ola, ¿sí? Esto que se ve aquí si es que se alcanza a ver, perdón por los de atrás, es una ola que está reventando, digamos, en la base de los manglares, ¿no? La siguiente. Y bueno, otro ha sido el análisis de los regímenes hidrogeomorfológicos del río San Pedro en relación a la presa de las Cruces en el río San Pedro, que es un proyecto que CFE curiosamente ha coincidido, porque dijeron, es que si Marismas Nacionales está deteriorado, entonces, ¿qué creen? Pues está desahuciado, ¿no? Entonces no hay problema, se puede construir la presa. Esto en conferencias presentadas por la Comisión Federal de Electricidad, que obviamente, pues, en un paralelo, por eso me llamaba la atención lo que se comentaba hace rato, ¿no? La siguiente. Y por último, se hizo un diagnóstico funcional de marismas nacionales en el que se hace un análisis de todos los sistemas, se dividió en 56 sistemas mareales, y se hicieron una serie de evaluaciones, se hicieron un muestreo de vegetación en los 56, de tal manera que encontramos, aquí no se notan muy bien los tonos, pero entre más rojo anaranjado está más deteriorado.
este sería muy deteriorado, y los que aquí aparecen como amarillos serían los más conservados en una escala, digamos, cualitativa. Este trabajo está por publicarse, saldrá ahora en enero ya como libro, la siguiente. Y bueno, por último, nosotros creemos que muy en el esquema que nosotros planteamos en este libro, hay que armar toda una serie, digamos, de lineamientos o líneas de acción que tienen que ver con distintas estrategias. En este caso, por ejemplo, el problema es no se reconoce el control sedimentario combinado. Entonces el objetivo es que se admita ese control de los humedales forestales estuarinos por regímenes hidrológicos combinados. Esto quiere decir que tenemos que considerar la marea, el régimen fluvial, el régimen freático, etc. Y dependiendo del asunto, en este caso, por ejemplo, nosotros hablamos de conocimiento científico y tecnológico, hay una serie de líneas de acción. La siguiente. En el caso del manejo adaptativo, hay otra serie de líneas de acción, en este caso que tiene que ver con fomentar desarrollos tecnológicos productivos sustentables, llamémosle así, y desarrollar y aplicar el manejo adaptativo a la reingeniería productiva de actividades que ya están, pero que tendrían que cambiar para minimizar o disminuir sus impactos, ¿no? La siguiente. Vincular elementos de gestión en armonización normativa y aprovechamiento sustentable, en donde, por ejemplo, como este trabajo era para CONAFOR, tiene un enfoque forestal principal, pero ajustar el inventario forestal, ajustar los instrumentos de regulación, impulsar proyectos de silvicultura en zonas que están aportando demasiados sedimentos porque han sido desmontadas. La siguiente. Y en la última estrategia pues sería de protección y conservación hidrosedimentaria, que tiene que ver con los proyectos no solamente de presas, sino de distritos de riego y de extracción de agua del subsuelo, etcétera, etcétera. Por último, la siguiente. Y de compromiso social, información y concienciación. Es decir, lo que ya se mencionaba, la gente tiene que conocer estos sistemas y tiene que saber los riesgos que hay, y a final de cuentas tiene que manifestar su punto de vista, porque los que están haciendo los negocios evidentemente tienen los recursos para contratar a quienes los representan, pero la gente tiene que tener conocimiento y adoptar una postura, porque al final de cuentas todo se va a dirimir en un litigio, llamémosle así, en donde va a haber pros y contras, y tendría que, en el mejor de los casos, tomarse una decisión por un interés público que reconozca los distintos intereses privados, pero donde el interés público tiene que prevalecer, ¿no? Creo que es la última, la siguiente. No, perdón. Una última de adaptación y mitigación ante el cambio climático. Nosotros aquí, con esta erosión litoral, tenemos evidentemente un escenario donde el cambio climático tiene un gran impacto, y entonces bueno, ahí estamos proponiendo unas líneas de acción. Estas líneas de acción y estas propuestas están en el libro del diagnóstico funcional, y obviamente están evaluadas de manera diferenciada para cada uno de los 56 sistemas, ¿no? Entonces se detallan en ese sentido. No hay tiempo para profundizar, pero pues yo lo dejaría ahí. Creo que va a haber una mesa redonda donde podemos ampliar, ¿no? Miguel Equigua del INECOL. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Empezaste diciendo que los instrumentos de impacto ambiental estaban diseñados como para el corto plazo, ¿no? Sí, y yo como que me opongo a esa visión. Creo que sí se han tergiversado en esa dirección, ¿no? Pero cuando los instrumentos de impacto ambiental fueron propuestos hacia los 70s, realmente se proponen en un contexto en donde lo que se reconoce es que no se entiende cómo es que la interacción entre el sociosistema y el ecosistema se da, y se reconoce la necesidad de generar conocimiento puntual, focal y de la mejor calidad posible para enfrentarse a lo desconocido. En realidad esa fue la propuesta de los estudios de impacto ambiental. ¿Y qué es lo que hemos hecho al respecto?
Lo que hemos hecho al respecto es convertirlos en un instrumento burocrático, en donde en un proceso de eficiencia de gestión se ha dejado de lado la ciencia, ¿no? Porque a final de cuentas, como un proceso de generación de conocimiento, que son los estudios ambientales, debería haber la generación también de datos que te permitan contrastar los supuestos que se están haciendo. Y una cosa que vemos constantemente, tanto en las manifestaciones como en los dictámenes, es que es la reacción y propuesta de conjeturas y la reacción de nuevas conjeturas sobre las conjeturas, y no acabamos de salir del atolladero. Ahora hay un movimiento muy importante en la comunidad de impacto ambiental con hacer esto que ya se mencionó también, por cierto, aquí, ¿no? Los estudios ambientales estratégicos. Your conference is scheduled to end in 2 minutes. Que curiosamente no es otra cosa más que recuperar el viejo espíritu de los estudios ambientales. Y yo creo que ese es el mensaje trascendente e importante en un contexto además como el que tenemos aquí. Sí tenemos que reinyectar ciencia en los estudios ambientales. Y hay una responsabilidad de las comunidades académicas, también de las autoridades normativas y de los empresarios, a reconstruir estos vínculos. Porque de otra manera, catástrofes como el canal de Cuautla, además, que me parece que es absolutamente visible, ¿no? Pero hay varios de los ejemplos que estamos viendo aquí continuarán ocurriendo y agravando la situación de deterioro de la calidad de vida de los mexicanos en este caso. Totalmente de acuerdo. Añadiría nada más un pequeñísimo comentario, que es el estudio de impacto ambiental. Exactamente, yo me refería a cómo se ha operado, ¿no? Y dentro de ello es la no consideración de la posibilidad de relocalizar un proyecto. Ahí empieza el problema, ¿no? Es decir, la autoridad, el consultor y el promovente giran en torno a la lógica de que ya está decidido que se va a hacer y dónde se va a hacer. Cuando la pregunta sería, primero, ¿se va a hacer? Y en su caso, ¿dónde se va a hacer? Ya vimos un ejemplo del proyecto de Veracruz que nos presentó, no veo al señor, pero totalmente de acuerdo, ¿no? Rebeca González del INTA. Mira, en tu propuesta de lineamientos para el manejo de la marisma, como son muchos puntos, no sé si ustedes incluyeron la evaluación del caudal ambiental. El caudal ambiental está sumamente relacionado con el manejo de las presas, con la hidrodinámica, con la conservación de los acuíferos y por lo tanto del mantenimiento de los ecosistemas, pero si no lo consideraron, sería algo muy importante. Es un tema que está teniendo mucha repercusión para el manejo integrado de las cuencas. No sé si no lo incluyeron. Bueno, está implícito, pero conocemos los trabajos, por ejemplo, de Rafael Sánchez en el río San Pedro, que incluso hemos salido al campo con él. Y a mí me parece que el caudal ecológico, en el caso de sistemas costeros, tiene que ser combinado. Incluye la marea, incluye el oleaje, ya vimos, incluye el agua subterránea, tanto dulce como salobre, porque generan ecosistemas, generan manglares, para decirlo con el término más común, muy diferentes, ¿no? Es decir, no es lo mismo que un manglar lo bañen todas las mareas del año, a que solamente lo alcancen a bañar 2 mareas que son las más importantes. Y no es lo mismo que reciba el agua del río San Pedro que reciba el agua del río Cañas, en cuanto a volúmenes y demás. Entonces, me parece fundamental el tema. Creo que ahí hay mucho que aprender, ¿no? Creo que es algo que se está empezando. Nuestro trabajo ha sido en ese sentido, ¿no? De que la frecuencia, intensidad, duración, energía y calidad de una inundación es lo que determina. Pero si tenemos 6 tipos de inundación que se combinan, el asunto está más complejo. Entonces, hay que empezar a considerar todo eso. En algunos casos a lo mejor es marginal, pero en otros casos es fundamental, ¿no?